Shalom amigos de Hablemos de Torah Podcast, mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad hablaremos de Parashat Yitro. La porción que leemos en este Shabbat se encuentra en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, y va desde el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 26. La Torah comienza diciendo: Vayishma Yitro Kohen Midian Jotem Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ule Israel amo ki yotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. Y escuchó Yitro, sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, cuando sacó el Eterno a Israel de Mitzrayim. No vamos a hablar de Yitro, no vamos a hablar de Moshe. Yo quiero hablar de el Kaved et Abija ve'et imeja, el mandamiento que nos habla de la honra al padre y a la madre, Kivud ad vaem. Pero antes quiero hablar de algo que, como judío, deberíamos tener cierta noción. En el Kriyat Shema, en la lectura del Shema, hay 3 párrafos que son, digamos, importantes. Shema, Ve'aya im Shamoa y Vayomer. Junto con ello finaliza el Emet Ve'yatzif. Esto, para una persona que no está vinculada o emparentada, ¿cierto?, con la tradición judía, viene siendo chino. Pero no es chino, es hebreo. El hebreo es el idioma que acompaña a la identidad judía, tanto el judío que nace en Israel, el Sabra, como el judío que nace en la diáspora. En términos rabínicos, hablar de identidad es también hablar de términos judíos. Cuando decimos Kiryat Shema, hablamos de la lectura del Shema. ¿Y cuál es el Kiryat Shema? La lectura del Shema es lo que se halla en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, cuando dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. ¿Por qué digo esto? En el tiempo en que estaba en pie el Bet HaMikdash, nos cuenta la Mishnah en el Seder Tamid, en el capítulo 5, que los Kohanim, los sacerdotes, incluían en el Kiryat Shema, la lectura del Shema, los 10 mandamientos. Y justamente el Aseret HaDivrot, los 10 mandamientos, corresponden a un particular pasaje que se encuentra en esta parashá, Parashat Yitro. La Gemara, en el Tratado de Berajot, en la hoja 12, folio A, nos dice que fuera de las murallas de Israel, las personas también tenían la costumbre de incluir en el Kiryat Shema, en la lectura del Shema, en el rezo del Shema, los 10 mandamientos. Esta costumbre no se ha perdido. Sin embargo, por prescripción rabínica, suprimieron los 10 mandamientos en la Kiryat Shema, en la lectura del Shema, para que los 10 mandamientos no tuvieran preeminencia o fueran superiores al resto de los otros mandamientos. Sin embargo, como cultura general, tenemos que comprender que los 10 mandamientos son parte de la liturgia y de la vida judía. En la fuente externa que comprueba esto, se halla un papiro llamado el papiro de Nash, que data del siglo II antes de la era común o antes de la era cristiana, que es un papiro hallado en Egipto, ¿cierto? Y que consiste en 24 líneas que relatan, de algún modo, la vida diaria litúrgica de un judío de diáspora. Es decir, como dice el Tratado de Berajot, fuera de las murallas de Jerusalén, la costumbre de las personas era también incluir los 10 mandamientos en la lectura del Shema. ¿Por qué quiero hablar del Kivud ad vaem? De la honra a los padres. Porque en esta parashá, en el capítulo 20, versículo 12, en español, y versículo 11 en hebreo, dice: Kaved et Abija ve'et imeja, leman ya'arihun yameja al ha'adama asher Adonai Eloheja noten lach. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. La frase ya'arihun yameja, para que se prolonguen tus días, en términos rabínicos, en el lenguaje de los rabinos, se llama Arihut Yamim, longevidad o prolongación de días.
Y este contexto también se da en el Shilua Haken, y esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 6, que dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con crías o huevos, y la madre echada sobre las crías o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás a las crías para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Es decir, la prolongación de días, la longevidad, tiene relación con cuidar un precepto. Tanto en el caso de la honra a los padres como el Shilua Haken, el ahuyentar a la madre para tomar los huevos, ¿cierto?, tiene relación con la benevolencia. La Torá dice, Lo tikach haem al avanim, y me llama la atención que utilice un término que utilizamos los seres humanos para referirse a los animales, porque dice, Lo tikach, no tomarás, haem, la madre, al havanim, con los hijos. Banim, hijos, es el plural de ben, hijo, y em es madre. El pájaro en hebreo es tzipor, y los hijos o crías del pájaro se llama efrojim. ¿Por qué la Torá utiliza el término madre para referirse al tzipor y el término banim para referirse a las crías del tzipor, los efrojim? Es curioso. Según el Ramban, esta ley, este mandamiento, tiene el objetivo de evitar o no causar dolor en los animales. Ese concepto se llama Tza'ar Balei Haim. Esa es la interpretación del Ramban. Sin embargo, Nachmanides dice que el objetivo de esa ley es que la persona sea educada como un ser humano misericordioso, benevolente. ¿Por qué? Este mandamiento con promesa, tanto el honrar a los padres como el ahuyentar a la madre para poder tomar las crías o los huevos de los pájaros, ¿cierto?, está relacionada con esta promesa. Leman itaflach bearachta yamim, para que te vaya bien y alargues tus días. ¿Cuál es la relación? Como dice Nachmanides, educarnos como seres humanos benevolentes. Arachta yamim, que es el concepto de arihut yamim, longevidad o prolongación de días, es la promesa detrás del mandamiento. ¿Cuál es la promesa? Prolongar los días. ¿Pero para qué? Todos hemos conocido o tenemos vidas que relatan días buenos y días malos. Yo conozco una persona muy noble, tremendamente benevolente, que descansa en paz, que a pesar de sus pesares, de sus llantos, de su vida malograda, ella nunca renegó del Eterno. Nunca, jamás. Sin embargo, todos los meses de su pensión de vejez, de su precaria pensión de vejez, ella separaba el diezmo y lo daba a la iglesia donde ella participaba. Y constantemente era un miembro activo de su iglesia. Doblaba las rodillas al Señor para ver días buenos en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Y a pesar de que no lo vio, hoy día sus nietos, su hija, sus bisnietos, tienen días buenos. Ella descansa en los brazos del Señor. Y estoy seguro que desde el Gan Eden, del paraíso, ella está mirando cómo sus nietos salieron adelante. Son profesionales, se titularon de las universidades más prestigiosas de mi país y tiene a su hija siendo honrada por un buen hombre. Esto es lo que yo he vivido y esto es lo que yo he visto en carne propia con respecto al Arihut Yamim, la prolongación de días. Ella vivió muchos días, tantos días buenos como malos, más días malos que buenos, pero nunca negó al Señor. Siempre procuró honrar a sus padres. Siempre procuró hacer el bien con lo poco que tenía. Entonces, la promesa de alargar los días
no es solo, según la experiencia, según lo que yo he visto, no es solo para ti, sino es para tus hijos y los hijos de tus hijos. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo en hebreo es beitó, que literalmente significa en el tiempo de Él. Es decir, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo que el Señor determine. Mi abuela, Sihroná Librajá, tuvo muchos días buenos y días malos. Murió a los 99 años. Vivió días de mucha riqueza, de muchos parabienes. Como dice la Torá, de algo que no tenemos que avergonzarnos. No tenemos por qué mirar en menos a la gente que anhela riquezas. La Torá en el capítulo 28, en el libro de Deuteronomio, dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem, tu Dios. Es decir, hay una promesa detrás del cumplimiento de un mandamiento. En el Salmo 112 dice: dichoso es el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Hay una prolongación de días. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Quiero finalizar con esto. Mi haish ejafetz haim o jefiyamim lirotov. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Salmo 34, verso 12. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En una frase de un rabino muy conocido, el rabino Mario Roisman, dice que tú eres dueño no de lo que recibes, sino de lo que das. Y la pregunta es: ¿qué es lo que le estás dando a tus días venideros? A la prolongación de tus días, ¿qué huella estás dejando para tus futuras generaciones? La prolongación de los días, como dice Nachmanides, está relacionada con la benevolencia, con la misericordia, con el Gemilut Hasadim, con esa práctica, con la humanidad, con mi humanidad. Probablemente tuviste un mal padre, una mala madre, probablemente estás lleno de resentimiento por la mala crianza que te dieron, probablemente tienes rencor anidado en tu corazón porque no recibiste lo que otros niños recibieron. El regalo, el juguete, la sonrisa en los labios cuando se acercaba probablemente Hanukkah y no recibías regalo, o Navidad, ¿cierto? Y eso te impide perdonar. Fíjate que la Torá te dice: honra a tu padre. No dice que lo ames, dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice que lo ames, dice que lo honres. ¿Y cuál es la mejor forma de honrar a tus padres? Haciendo el bien. Esa es la verdadera benevolencia, hacer el bien. Como dice nuestro amado Mashiach Yeshua: perdonad a vuestros enemigos. ¿Quién es el enemigo que está en tu corazón, que está interfiriendo en la prolongación de tus días? ¿Algún rencor guardado contra tu padre, contra tu madre? La verdadera benevolencia del ser humano es el perdón. Mira lo que dicen los rabinos. Probablemente tú no puedes honrar a un padre que fue malo, a una madre que fue mala, pero mira lo que dicen los rabinos. Esta es una máxima de los rabinos. Ha'osek ha-mitzvah patur mina mitzvah. El que trabaja en el mandamiento, en un mandamiento determinado, ¿cierto? Patur mina mitzvah, está exento
del mandamiento. Es decir, aquel que trabaja en un mandamiento está exento de cumplir otro mandamiento. Si lo tuyo es el rencor y el no saber honrar a tus padres, el mandamiento que tienes que cumplir es el perdón, saber perdonar. Y eso te exime de cumplir el mandamiento de Kibud Av Vaem, de honrar a los padres. A esos padres que no fueron buenos, a esos padres que no te dieron los mejores ejemplos. Para poder cumplir la mitzvah, debes perdonar, tener misericordia. Shabbat Shalom.